El vacío infinito del cosmos ocultaba secretos que ninguna conciencia sensata querría desenterrar. En la región más remota del brazo galáctico de Baal-Korat, donde las estrellas morían sin testigos y el tiempo parecía desmoronarse en su propia inmensidad, un titán dormía. No había mapas que señalaran su existencia ni registros de exploradores que hubieran osado nombrarlo. Pero estaba ahí, envuelto en la bruma de su propio misterio, esperando. Los astrónomos del antiguo imperio Saelvir lo llamaron Arok-Eiknar, una palabra que en su lengua significaba la herida en el cielo. No era un mundo que girara dócilmente en torno a su estrella, sino un abismo errante, un coloso oscuro que se desplazaba como un leviatán entre las sombras del espacio profundo. No debería existir, pero allí estaba, avanzando sin destino en una órbita caótica, impulsado por fuerzas desconocidas. No siguió las reglas de la física convencional. Parecía moverse con voluntad propia. Desde la distancia, Arok-Eiknar era una esfera de obsidiana, con grietas incandescentes que latían como venas abiertas sobre su superficie. Sus cielos estaban en perpetua convulsión, cubiertos de nubes de polvo ionizado que crepitaban con descargas de energía bruta. No existía el día ni la noche en su atmósfera, solo el caos de tormentas eléctricas que se entrelazaban con vientos de fuego y ráfagas de radiación. La presión era tan aplastante que ningún organismo biológico tradicional podría sobrevivir allí sin sucumbir en cuestión de segundos. La superficie no era menos inhóspita. En lugar de océanos de agua, ríos de mercurio fundido se deslizaban por gargantas rocosas, desprendiendo vapores tóxicos que retorcían el aire como espejismos demoníacos. Las montañas, hechas de un metal negro más denso que cualquier material conocido, se alzaban en formas imposibles, como si no hubieran sido esculpidas por la naturaleza, sino por la mano de una entidad que jamás había seguido los principios de la geometría. A veces, el terreno se desplazaba, no por la acción de placas tectónicas, sino como si el propio planeta respirara en un ritmo ancestral y ajeno a toda lógica. Pero lo más inquietante no era su clima ni su suelo hostil. Era su corazón. En el núcleo de Arok-Eiknar, algo latía. No un corazón físico, sino un pozo de energía desconocida, una fuente de pulsaciones gravitacionales que distorsionaban el espacio a su alrededor. Cada cierto tiempo, el planeta emitía un pulso, una vibración que desgarraba la realidad en ondas de fuerza imperceptibles a simple vista, pero lo suficientemente poderosas como para alterar la trayectoria de los astros cercanos. Algunos teóricos afirmaban que no era un planeta en absoluto, sino una máquina antigua, un arma olvidada de una guerra que ningún ser vivo recordaba. La energía que emanaba de su interior no era de origen natural. No era fusión, ni materia oscura, ni ninguna fuente reconocida por las civilizaciones de la galaxia. Era algo más antiguo, algo que no se debería haber despertado. Quienes lo habían detectado en las profundidades del espacio solo sabían una cosa con certeza. Arok-Eiknar no estaba muerto. Y no estaba solo. En las profundidades de Arok-Eiknar, más allá de sus yeguas de mercurio y sus tormentas eléctricas, habitaban los Vorkar. No eran meros seres biológicos. Eran algo más antiguo, algo moldeado por el propio latido del planeta. Sus cuerpos no seguían la estructura de la vida convencional. No tenían carne, ni huesos, ni fluidos orgánicos. Eran formas de existencia creadas en la intersección entre la materia y la energía, entidades cuya biología era una anomalía que desafiaba las leyes naturales. Eran altos, sus figuras alargadas y esqueléticas parecían sombras cristalizadas, con piel de un negro traslúcido que vibraba con cada movimiento. No tenían ojos, pues no los necesitaban. Su percepción iba más allá de la luz y el sonido. Se guiaban por impulsos gravitacionales, sintiendo los campos de energía de todo lo que los rodeaba. Su piel estaba formada por placas flexibles que parecían vidrio ennegrecido, interconectadas por filamentos de plasma azul que latían al compás de la energía del planeta. En su interior no fluía sangre. Lo que los animaba era un núcleo de radiación contenido, una especie de chispa viviente que palpitaba en el centro de sus cuerpos, alimentándose directamente del poder de Arok-Eiknar. Este núcleo les permitía regenerarse a una velocidad absurda, reconstruyendo su forma incluso después de daños extremos. No morían de forma natural. Para ellos, el tiempo no significaba deterioro, solo transformación. Los Vorkar no hablaban. No tenían bocas ni pulmones, pero la comunicación entre ellos era absoluta. Eran una red viva, unida por pulsos electromagnéticos que los conectaban en una conciencia colectiva. No eran individuos en el sentido convencional. Cada Vorkar era una extensión de un pensamiento mayor, una pieza de una mente colmena que había existido durante eones. Sus decisiones no eran impulsivas ni emocionales. Eran frías, calculadas,
producto de un entendimiento que trascendía la comprensión de cualquier otra especie. La sociedad Vorkar no era una civilización en el sentido tradicional. No construían ciudades ni templos. Su mundo no tenía necesidad de estructuras, pues ellos mismos eran la maquinaria viviente de Arok-Eignar. Su cultura giraba en torno a un solo concepto: el ciclo de la supremacía. Creían que el cosmos era un campo de prueba, un espacio destinado a purgar a las especies débiles, y ellos eran los ejecutores de ese destino. No veneraban dioses ni ancestros. Para ellos, solo existía la voluntad del núcleo, el eco de la energía primordial que los alimentaba. Arok-Eignar era su deidad, su creador y su arma, un ser cósmico que los había moldeado a su imagen y que les había otorgado el propósito de consumir y dominar. No conquistaban por ambición, sino por destino. No se veían como invasores, sino como la fuerza inevitable que equilibraba el universo. Para los Vorkar, todo lo que no vibrara en la frecuencia de Arok-Eignar era un error, una anomalía que debía ser corregida. No buscaban alianzas, ni entendían el concepto de convivencia. En su visión del cosmos, solo había dos tipos de existencia: aquellos que eran dignos de fusionarse con su energía y aquellos que debían ser erradicados. Su mirada no se detenía en su propio mundo. Arok-Eignar era solo el principio. Su destino era expandirse, extender el latido de su núcleo más allá de su propio cielo y hacer que toda la galaxia vibrara en la misma frecuencia. Y en la distancia, sus sentidos captaban una nueva perturbación. Un planeta cuya energía no se alineaba con la suya. Un mundo que existía fuera del orden natural que ellos representaban. Un error que debía ser corregido. La vibración de Arok-Eignar se extendería más allá de su propia atmósfera. Sus pulsos de energía recorrían la galaxia como ecos en la oscuridad, buscando, explorando, detectando. Los Vorkar no necesitaban telescopios ni sondas. Su propia existencia estaba sintonizada con el tejido del cosmos. Y entonces lo sintieron. Una oscilación extraña, una interferencia en su red de percepción. No era ruido cósmico ni el eco de una estrella moribunda. Era vida. Una forma de energía que no pertenecía a su frecuencia, que vibraba en una cadencia incompatible con la voluntad de Arok-Eignar. El planeta se llamaba Olindra 4. Era un mundo en la región más alejada del sistema Berat, un rincón de la galaxia que no había conocido la guerra ni la devastación. A diferencia de Arok-Eignar, con sus tormentas de radiación y su suelo envenenado, Olindra 4 era sereno, casi prístino. Sus cielos tenían un matiz dorado debido a la composición única de su atmósfera, rica en gases nobles que generaban auroras perpetuas. El clima era cálido, con estaciones suaves que se deslizaban unas sobre otras sin extremos. Los océanos de Olindra 4 no eran comunes. Eran de un líquido cristalino, translúcido y denso, más pesado que el agua, impregnado de bioenergía que resplandecía en la noche. Sus corrientes parecían moverse con un propósito propio, como si el planeta respirara a través de sus yeguas. Los bosques eran colosales, formados por estructuras vegetales que no eran simples plantas, sino organismos bioluminiscentes que se comunicaban entre sí en un lenguaje silencioso de destellos y pulsos. Y entre toda esta vida, los Ilaris se alzaban como la especie dominante. Eran seres de una elegancia hipnótica, altos y gráciles, con cuerpos que parecían moldeados por la misma fluidez de sus océanos. Sus extremidades eran largas y flexibles, con una estructura ósea ligera pero resistente, capaz de absorber impactos sin fracturarse. Su piel, de tonos iridiscentes, cambiaba de color dependiendo de su estado emocional y de la cantidad de luz que los rodeaba. No tenían ojos en el sentido tradicional. En su lugar, poseían líneas de bioluminiscencia en sus rostros, sensores orgánicos capaces de percibir las ondas de energía que fluían por el aire. Eran una raza de constructores y soñadores, pero no en el sentido bélico o expansionista. Su civilización estaba en perfecta armonía con su planeta. Sus ciudades no eran estructuras invasivas, sino extensiones del entorno. Sus edificaciones, tejidas a partir de los filamentos de los árboles bioluminiscentes, palpitaban con la misma energía que la naturaleza. Olindra 4 no era solo su hogar, era una parte de ellos. Los Ilaris se comunicaban a través de ondas sónicas, un lenguaje de vibraciones que podía sentir más que oírse. Podían transmitir pensamientos complejos en un solo eco, uniendo a su especie en una red de comprensión mutua. No tenían jerarquías opresivas ni guerras internas. Su cultura se basaba en la sinfonía de la vida, en la convivencia con su mundo y en la búsqueda del conocimiento. No tenían enemigos, porque nunca habían necesitado uno. Pero Olindra 4 había sido descubierta. Los Vorkar lo observaron desde la distancia, sintiendo su energía, analizando su frecuencia.
Era incompatible. Era una vibración ajena a la sinfonía de Arok-Eignar, un error en el patrón del universo. El destino de los Hilaris ya estaba escrito. Las vibraciones de Olindra 4 resonaban en la roja sensorial de los Vorkar como un murmullo persistente. El error estaba allí, latiendo en la distancia, ajeno a la frecuencia sagrada de Arok-Eignar. Era una disonancia que no podía ignorar. No había emoción en su análisis, solo la certeza de que aquella anomalía debía ser comprendida y corregida. Los Hilaris, en su infinita curiosidad, fueron los primeros en extender la mano. Habían percibido la presencia de algo más allá de su mundo, un eco en el firmamento que no pertenecía a las estrellas ni a los vientos solares. Sus ciudades-palacio, impulsadas por la bioenergía de sus océanos, enviaron señales hacia la oscuridad, mensajes construidos con patrones de luz y vibración. Era un saludo, un intento de conectar con lo desconocido. Los Vorkar sintieron aquel contacto como una invasión. La frecuencia de los Hilaris era caótica, demasiado orgánica, una cacofonía de luz y sonido que perturbaba la simetría perfecta de su conciencia colectiva. No era hostil, pero tampoco era pura. Era una muestra de su debilidad, de su naturaleza defectuosa. El primer mensaje de los Hilaris no obtuvo respuesta. Insistieron, enviando patrones más complejos, intentando adaptar sus vibraciones a un ritmo más ordenado. No comprendían que, para los Vorkar, ellos ya estaban condenados. No por sus intenciones, sino por su mera existencia. Las grandes mentes de Arok-Eignar debatieron en el vacío de su red psíquica. No había conflicto en su pensamiento, solo una contemplación meticulosa. Purificación. Era la única solución posible. Los Hilaris no podían ser corregidos ni asimilados. Su patrón de vida era demasiado incompatible, su estructura demasiado anárquica. Pero antes de desatar la aniquilación, debían verlos. Una nave Vorkar surgió de la negrura del cosmos, deslizándose con una gracia inhumana. No tenía una forma definida, sino que parecía un espectro, una estructura maleable, como si su propia materia se negara a ser observada con claridad. No tenía propulsores visibles, ni luces que delataran su movimiento. Simplemente apareció en la órbita de Olindra 4, silenciosa, inmóvil. Los Hilaris, emocionados por la llegada de una inteligencia ajena, enviaron un último mensaje. Un haz de energía cuidadosamente construido, una melodía de luz y vibración que narraba la historia de su mundo, de su pueblo, de su deseo de comprender el universo. Era una oferta de amistad. Los Vorkar la analizaron durante exactamente 3 latidos de su sol. Y entonces, sin previo aviso, emitieron su propia señal. No era un mensaje. No era una respuesta. Era una onda devastadora, un pulso de frecuencia pura que viajó por la atmósfera de Olindra 4 como una espada invisible. No provocará daños físicos. No destruyó ciudades ni subió los cielos. Pero algo cambió en el planeta. Los Hilaris escucharon el vacío por primera vez. Su red de comunicación, aquella sinfonía viva que los unía en una sola conciencia, se fragmentó. Los ecos de su especie fueron arrancados del aire, dejando solo un abismo de silencio. Su conexión con su mundo se volvió tenue, como si una sombra se hubiera posado sobre la esencia misma de su ser. Los Vorkar habían marcado su destino. Ahora, el siguiente paso sería la erradicación. La primera oleada descendió sin ruido, sin advertencia, sin la teatralidad de una invasión convencional. No hubo naves brillantes irrumpiendo en la atmósfera ni explosiones que anunciaran el comienzo de la guerra. Solo sombras, deslizándose en la negrura del espacio, fusionándose con la penumbra de la noche olindrana. Los Vorkar no necesitaban exhibiciones de poder. Su victoria estaba predestinada. Los enjambres surgieron de las fracturas dimensionales que se abrieron sobre la superficie del planeta. Criaturas moldeadas en la misma esencia de Arok-Eignar, entidades sin forma fija, constructos de puro vacío que vibran en la frecuencia sagrada. No tenían extremidades visibles, pero se movían con precisión quirúrgica. No poseían rostros, pero veían todo. Cada una de sus formas espectrales era una extensión de la conciencia colectiva, una expresión de la voluntad unificada. Y su propósito era la purga. Los Hilaris reaccionaron con la rapidez de un pueblo que nunca había conocido la guerra, pero que comprendió la urgencia del peligro. Sus torres palaciegas se iluminaron con energía biofotónica, activando sus escudos planetarios y lanzando mensajes frenéticos a sus flotas en órbita. Las grandes ciudades submarinas sellaron sus domos, y los ejércitos,
escasos pero determinados, se prepararon para enfrentar lo que sea que estuviera descendiendo sobre su mundo. Pero los Vorkar no eran un enemigo que pudiera combatirse con armas convencionales. El primer impacto fue conceptual, una onda de disonancia que barrió las mentes de los Hilaris como una tormenta invisible. Sus pensamientos se fragmentaron, su conciencia colectiva se volvió confusa, las órdenes se distorsionaron antes de llegar a sus destinatarios. Los Vorkar estaban interfiriendo con su esencia misma, manipulando la frecuencia en la que existían. El simple acto de pensar se convirtió en un esfuerzo titánico. Y entonces, comenzó la cacería. Los enjambres descendieron en espirales perfectas, atravesando los escudos de las ciudades como si fueran niebla inofensiva. No disparaban, no destruirían. Se infiltraban en la materia, alteraban su estructura, corrompían la armonía en la que los Hilaris habían construido su civilización. Edificios enteros se desmoronaron sin explosión alguna, como si su propia existencia hubiera sido reescrita. Seres vivos quedaron atrapados en estados imposibles, congelados en gestos de terror, incapaces de moverse, incapaces de comprender que los estaba destruyendo. Las flotas de Olindra 4 reaccionaron con la desesperación de una especie al borde de la extinción. Naves biotecnológicas emergieron de los océanos, disparando descargas de energía que, para cualquier otro enemigo, habrían sido devastadoras. Pero los Vorkar no tenían materia que destruir. Los proyectiles pasaban a través de ellos como si dispararan contra el aire mismo. Intentaron quemarlos, congelarlos, encapsularlos en campos gravitatorios. Pero cada intento solo reforzaba la verdad inevitable: los Vorkar no pudieron ser detenidos. El coro sinfónico, la cumbre de la mente unificada de Olindra 4, tomó su última decisión con fría racionalidad. No podía ganar, pero pude resistir. Si lograban preservar al menos una fracción de su especie, si conseguían huir, quizás podrían reconstruirse en algún rincón remoto del cosmos. Con un último esfuerzo, desviaron toda la energía de sus reactores hacia una única nave, un arca, que contenía lo mejor de su pueblo: científicos, historiadores, guardianes de su legado. Salió disparada desde la última ciudad en pie, rompiendo la atmósfera en un resplandor azul eléctrico. Pero los Vorkar ya lo habían previsto. Mientras la nave ascendía, una de las colosales estructuras de Arok-Eiknar se materializó sobre ella. No fue un disparo, no fue una explosión, fue una absorción. La nave olindrana se detuvo en seco en el aire, atrapada en una fuerza imposible de describir. Su energía fue arrancada de ella, su tripulación quedó suspendida en un estado de no existencia, y luego, sin fanfarria, la nave dejó de ser. La resistencia de Olindra 4 había terminado, pero los Vorkar aún no habían finalizado su labor. La purificación debía ser absoluta. Desde la órbita, el destructor de estrellas de Arok-Eiknar desplegó su voluntad final. No era un arma convencional, era un conducto, una estructura sin masa fija que se entrelazaba con la propia esencia del sistema solar. Y con un solo ajuste en la vibración de su núcleo, comenzó a drenar la energía del Sol de Olindra 4. Los Hilaris que quedaron en la superficie miraron al cielo y vieron el horror. Su sol se apagaba. No en una explosión, no en un violento colapso, sino en un proceso preciso, calculado, como si un artista cósmico estuviera arrancando los tonos de su pintura con meticulosa paciencia. El calor disminuyó. La luz se tornó pálida. Los océanos se enfriaron. El aire se volvió helado. En cuestión de días, Olindra 4 era un mundo muerto. En semanas, era solo un cascarón helado flotando en la oscuridad. Los Vorkar observaron su obra con la serenidad de dioses sin emoción. La disonancia había sido eliminada. El cosmos estaba un paso más cerca de la pureza. En los vacíos de Arok-Eiknar, un murmullo de satisfacción recorrió la conciencia colectiva. No había júbilo, ni celebración en el sentido orgánico del término. Solo certeza, solo propósito cumplido. La existencia misma de Olindra 4 fue archivada en las frecuencias sagradas de la red Vorkar, no como un enemigo caído, sino como una anomalía corregida. Era el destino de todos los que no vibraban en la perfección. Y en la inmensidad del espacio, la sinfonía de Arok-Eiknar seguía buscando su próxima nota discordante.